Bueno, así comentario rápido sobre The Fable. En primera instancia, tiene un opening fantástico. Subjetivamente hablando, me encantó. Eh, el ending también creo que pega bastante bien. Siento que es súper dinámico y realmente le queda muy bien al, a los vibes de la serie, ¿sabes? Eh, Me gusta mucho el diseño de personajes, se siente muy japonés, pero al mismo tiempo da esa impresión de seinen, ¿no? Que al final creo que la serie es de demografía seinen. Me gusta esa extraña química entre el dúo protagónico. Siento que es dinámico, es gracioso, pero al mismo tiempo es extraño, ¿no? Porque son dos personalidades como un poco infantiles, pero que de alguna forma funciona, ¿no? Claramente esto es una introducción, así que es normal tener muchas dudas sobre, pues, estos grupos criminales, cómo actúan, sus motivaciones. Me da mucha curiosidad el jefe. Tengo curiosidad de la razón por la que quiere que el protagonista aprenda a vivir en sociedad, por decirlo así. Realmente tengo mucha curiosidad por este anime. Es un buen capítulo en términos generales. Es un capítulo muy dinámico. Tiene un buen equilibrio entre la acción, entre diálogos. Y de hecho, sobre los diálogos, quisiera decir que me encantan. La gente muchas veces piensa que los diálogos son conversaciones. Y de hecho, eso es lo que un diálogo no es. Es decir, los diálogos son exposición, es verdad. Pero es que los diálogos, ¿cuántas veces no hemos visto esos diálogos que preguntan cosas redundantes como, no sé, vemos visualmente que un personaje se cae y luego 5 segundos después procede el personaje a decir como, ay, X personaje se cayó? Es redundante, es sobreexposición porque ya anteriormente me lo mostraste por imagen, no hay necesidad de hacer la pregunta a través del diálogo, es doble exposición. En ese sentido, una buena forma de aprovechar los diálogos es a través de jugar con ellos, de que funcionen de una manera distinta. Realmente los diálogos son mucho más interesantes cuando los personajes mienten, cuando están solo afirmando, cuando condenan algo, cuando concluyen algo. Así son muchísimo más interesantes y aquí vemos muchas veces esos juegos de palabras en donde los personajes están constantemente afirmando y no cuestionando. No digo con esto que no pueden haber diálogos de preguntas, por supuesto que es necesario. Sin embargo, es muy interesante esta dinámica en donde un personaje da una afirmación categórica y el otro personaje responde con otra afirmación muy contundente. Y cuando el espectador es consciente de que el personaje está mintiendo y aún así el personaje miente descaradamente, es súper interesante, es supremamente refrescante y dinámico. Creo que la animación está bastante bien. Me gusta mucho esa paleta de color, digamos, un poco opaca, ¿no? Con baja luminosidad. Eh, digamos que esa baja saturación también ayuda un poco como a darle esos vibes como de mafia, de seinen, ¿no? Por decirlo así. Realmente sí que quisiera seguir esta serie.